Hay, en general, en la dirigencia y también en los que votaron a Massa, un optimismo desmedido, que no tiene en cuenta que el voto es muy volátil en estos tiempos, que la militancia antiperonista de tantos años de los medios de comunicación, de los jueces, la persecución, ha calado muy profundo en la sociedad argentina y que es posible que ese odio al kirchnerismo generado por tantos años se contagie a un Massa que está a 1000 kilómetros de ser kirchnerista. Hay una historia de antiperonismo al que se le sumó el antikirchnerismo hace pocos años. Claramente Massa no es kirchnerista, pero hay quien trabaja para pegarlo a esa situación. Y a veces quizá con el antiperonismo alcanzaría para ganarle una elección. Está muy pareja la elección, muy pareja la elección. Hay gente que decía que iba a votar en blanco y que ahora está diciendo que va a votar a Milei. Es decir, que le perdió el miedo a Milei, que se acostumbró a verlo, o esta estrategia de esconderlo a Milei le sirve, porque lo esconde a Milei, entonces es más la bronca antiperonista que el miedo a un Milei que ya no ve, o que solo es entrevistado por algunos amigos. A lo que me refiero es que es posible que se pierda la elección. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden las elecciones? ¿Las ganan los dirigentes? ¿Trae muchos votos que un político diga que no va a votar a Milei? ¿O la gana la población? ¿O la gana esa población activa, viva, que se preocupa por la política todo el tiempo y que da el paso suficiente necesario para ganar una elección? Yo tengo para mí que es esa militancia que alguna vez se engrosa más y a veces menos. Creo que estuvo para la primera vuelta con el volumen suficiente como para ganar. Esa es la gente que define una elección. Es decir, vos sos quien define una elección. Hay que salir del lugar cómodo que dejó ese triunfo por 7 puntos y salir a militar muy fuerte y salir a convencer a la población, hacerle entender el enorme peligro de Milei, que no es un paso incierto, como dice Macri, a lo desconocido, porque ya dijo quién es. Ya anunció cosas similares, idénticas a las de Martínez de Oz y todos los liberales o neoliberales o conservadores que hemos tenido en nuestra historia. Ya sabemos lo que va a hacer. Ya sabemos lo que va a hacer. Es muy importante entender que lejos de haberse ganado esta elección, es una elección que está en peligro. Estamos en peligro de que el presidente sea Javier Milei, un hombre con ideas extrambóticas, peligrosas, pero siempre a favor del establishment, un hombre que viene de uno de los grupos económicos más grandes del país, rodeado de lo peor de Juntos por el Cambio, de los más halcones, de los más extremos. Entonces es muy importante entender que hay que ir a votar, que hay que militar, porque es posible que se pierda. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? ¿Qué dice, Roberto? ¿Cómo andan? Quería decir esto hoy porque me parece, encuentro una contradicción muy grande entre la realidad y lo que veo, incluso palpo en las notas, qué sé yo, como si todo el mundo pensara que va a ganar Massa, y la verdad que uno debería pensar que va a ganar Milei y que por ahí, ¿no? Uno debería empezar pensando que todo el voto antiperonista se va a unir y después por ahí no sucede. Pero ¿por qué voy a pensar que Massa va a mantener un resultado si la suma del antiperonismo es más grande que el peronismo, ¿no? Seguro. No, y aparte creo, el exitismo conspira contra la movilización que un espacio político como el peronismo y sus aliados necesita para coronar, ¿no? Claro. La gente se queda quieta cuando debería moverse. Así que bueno, me parece bien y creo que en este caso hay que ser muy cauto y hay que mantener el nervio tenso. ¿Sabes que nosotros venimos hablando de esto? Iba a ser desde el lunes, porque el lunes estuvo el audio de Cristina del fin de semana, donde llama a militar, y nosotros lo reprodujimos. Pero ya el jueves, viernes, Massa empezaba a advertir en las reuniones con dirigentes que estaba pasando este fenómeno de segunda siesta. Recordemos que los gobernadores no se juegan su lugar ahora. Claro, exactamente, no se juega en su lugar.
En realidad, el único que juega algo ahora es el propio Massa. Así es. Y creo que vos aludías a que está el riesgo de cierta anomia electoral, producto de un año que nos ha cansado, que nos ha agotado a todos, no solamente desde el punto de vista político, sino también por la carestía de la vida, las cuestiones cotidianas, sino porque además puede haber picardías. En el juego de poderes que se empiezan a jugar al día siguiente de que concluye una elección, puede haber picardías, de reposicionamientos, personas que consideran que ya lo suyo está resuelto y que quizá no convenga que el otro lo resuelva. Bueno, creo que vos aludías justamente a ese tipo de picardías como un riesgo. Yo creo que va a haber, entiendo que va a haber un llamado público como el que hizo Cristina el domingo, más allá de la militancia, a votar contra Milei. Pero no todavía. No todavía. Por ahora están siendo colectivos periféricos, los artistas, no lo está haciendo el candidato. Pero que en algún momento, si el número no se mueve, el viernes vamos a tener las primeras encuestas más o menos serias, porque han transcurrido ya bastante tiempo desde que se anunció la alianza Macri-Milei. Y con esos números, me parece que se va a tomar la decisión de salir a confrontar frontalmente con la posibilidad de que gane Milei. Además, creo que hay una sensación de que en la primera vuelta hubo como muchos se definieron, especialmente sectores que antes no habían ido a votar, en el último tiempo, la última semana. Entonces yo no sé cuán peligroso puede ser esperar hasta la última semana en este caso, pero creo que hay una sensación de se define la última semana. Entonces también hay una relajación, una mezcla también del cambio de campaña que hay con Milei, donde ayer, por ejemplo, era un silencio de radio generalizado casi de su campaña. Entonces, medio como que me parece que están todos ahí calculando. A él le conviene quedarse callado absolutamente, no hablar nunca más. Sí, fíjense que la nota que dio fue con dos amigos, la verdad, porque uno tiene amigos en la política, ¿no? El pelado Trebuch y en el caso de Majul, además de la amistad y de que el canal es de Macri, la grabaron antes, con lo cual no sabemos bien qué dijo porque es una nota que fue editada. Pero además puso 3 o 4 voceros oficiales de su campaña que están saliendo en cuentagotas. O sea, hay una decisión de la campaña de virar hacia dejemos que la campaña la hagan los medios. O que la campaña la haga el supermercado. Las redes. ¿No? Es que el problema que tiene... La estación de servicio. El problema que tiene es que sale Milei a hablar, se manda una cagada, tienen que guardarlo. Entonces deciden sacar a Marra y a Lemoyne. Se mandan 3 cagadas, los tienen que guardar. Mandan a jugar a Bullrich y a Mondino. Terminamos hablando de mercado de órganos, de que la gente va a tener que hacerse sus propias cloacas y de la vaca lechera. O sea, realmente la mejor estrategia de ellos es el silencio, porque cada vez que no tienen un solo vocero. Pero es que el silencio, además, hace que hable el supermercado, hace que hable que vos vas a comprar y la plata no te alcanza. ¿Entendés? Es que volvés, te salís de la discusión del futuro para decir, bueno, la verdad es que hoy, con ese señor que está ahí, yo estoy muy mal y no lo conozco, como dice Macri. Es que, Roberto... pasó algo, pero pasó algo, quizá no tan advertido, pero vos venías discutiendo a Milei. A Milei, la alianza con Macri, la ruptura, etcétera, y de golpe estás discutiendo la gestión de Massa, si consigue la nafta o no consigue la nafta. En términos de campaña, fue una mala semana para Massa. Venía bien, venía muy bien. Bueno, esas 2 semanas a las que alude Laura, fueron 2 semanas en donde Massa confrontó con las políticas que propone Milei, de manera muy contundente y muy nítida. Y se sumaron muchos votantes, muchas personas que no habían ido a votar a las PASO fueron a votar. Ya hicimos las cuentas acá, las contamos, de cómo eso contribuyó a estos 3 millones de votos adicionales que sumó, esos 3 millones de votos que sumó Massa entre las PASO y la general. Toda esta discusión que es endogámica del sistema político respecto al tema del feriado sí, feriado no, la posibilidad de que eso contribuya o dañe a alguna postulación en particular y demás, al final del día termina siendo percibido como la política manipulando la voluntad popular. Entonces,
yo le sumaría a la mala semana toda esa escenificación, digamos, en torno al tema del feriado sí, feriado no, que muestra a la política discutiendo sus propios problemas. Cuando mucha gente escucha la radio haciendo una cola, o escuchó la radio, no digo que haya sido un drama nacional, una catástrofe, pero mucha gente escuchaba a los políticos discutiendo por el feriado sí, feriado no, en la radio mientras hacía una cola esperando para cargar nafta. Entonces, esa sensación de que los políticos están resolviendo la suya, mientras los ciudadanos se arreglan como pueden, en el supermercado, en la estación de servicio y demás, es lo que contribuyó en su momento a Javier Milei, a la creación del monstruo. Claro. Esta semana alimenta al monstruo. Porque son las mismas condiciones objetivas, digamos. El tema es Massa cómo lo desarma. Y, perdón, cantando un truco con un 4, como hizo esta semana Massa, en su condición de fullero, que puede ser positiva para algunas cosas, cantando truco con 4, cuando todo el mundo ya le conoce esas características y le cantan retruco y se lo ganan, es un problema adicional. El tuit de Milei es tan bueno que parece escrito por otro. Pero además eso, cuando estás haciendo cosas tan buenas en las redes, digamos, tan eficaces, y después venís y das una entrevista tan mala y quédate en las redes. Yo a veces pienso que a veces las cosas se ven más claras desde afuera, ¿no? Cuando no están insertos. Ayer leía un periodista francés, ¿no? Los franceses un poco vivieron esta idea de movilizarse frente a la extrema derecha, y decía algo que me pareció que es un poco, me parece lo que tenemos en la cabeza, que es, nos están diciendo que es una campaña, es una elección, democracia, antidemocracia, democracia, fascismo, y no vemos movilización en la calle, ni de uno ni de otro lado. No se ve esa desesperación en las calles. Se ve lo discursivo, pero no estamos viendo dos campañas que se juegan lo que muchos creemos es el futuro del país. Entonces me parece que ahí está ese desfasaje que dice Adrián, de la rosca y la rosquita, decirnos, querer convencer a la gente de que salga a votar en contra de algo que puede poner en peligro la democracia, pero no acompañamos ese discurso con una acción que demuestre ese nivel de desesperación que deberíamos tener. Pico, te interrumpimos. No, que quería retomar un poco lo que comentabas vos al principio. Estamos en el escenario 1 en 1 millón en el cual el oficialismo es competitivo a noviembre de 2023. En parte por las enormes carencias que tiene el adversario. Que no tiene voceros, que tiene propuestas absolutamente impopulares, que no sabe disimular su naturaleza o no quiere disimular su naturaleza. Pero no olvidemos que aún así estamos con las chances en contra, digamos, en el sentido de que son elecciones en las cuales el oficialismo pierde 9 de cada 10 en estas condiciones económicas y en estas condiciones en las que se está yendo a votar. Por eso es importante eso de no descuidar ni un voto, de no dejarse estar, de seguir luchando hasta último minuto, porque además en un país con tantos vaivenes, recordemos que hace 10 días fuimos a votar, y en el medio tuvimos 4 o 5 días donde parecía que Milei implosionaba y se desarmaba. 4 o 5 días donde parecía que el país se iba a quedar sin nafta de acá a meses o en el largo plazo. Veremos qué nos deparan los próximos 4 o 5, los otros 4 o 5, pero vamos a tener varios ciclos. Por caso, ayer cayó 50 pesos el dólar blue. Tengo entendido que uno de los motivos que hubo detrás de esto es que un grupo de empresarios, banqueros y demás muy importante recibió un informe de una consultora a la cual le presta mucha atención diciendo que había una importante ventaja para Massa. Que ayer el escenario sea ese no garantiza que el 19 de noviembre el escenario sea ese. Hay una encuesta de Subán Córdoba que si querés la mostramos, donde lo da a Milei levemente arriba. 42,4 a 42,1. Una gente seria la de Subán Córdoba. Perdón, y te sumo ahí que la negativa de Milei es más baja que la de Massa. Eso me parece preocupante. Así es. Es decir, que a Massa le costaría mucho más crecer que a Milei. A ver, hace muchos años que se viene demonizando al peronismo. Hace muchos años que se viene. Eso está enraizado muy profundamente en la sociedad. Entonces, le mostrás un rato a un tipo como él, con esa inestabilidad emocional, se asusta y el miedo puede más
que el odio que le han generado durante tantos años. El tipo se queda callado un rato y renace el odio y se pone por sobre el miedo, ¿no? Y me parece que la estrategia de ellos de esconderse y le puede dar resultado. Acá hay un tema, es muy interesante el ejemplo francés, podría aplicarse también el ejemplo español con sus variantes, respecto a el porqué del voto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a buscar cuando vas a buscar un voto? En general, los políticos que tienen mucho de artista quieren que los quieran. Digamos. Después están los más pragmáticos que dicen, no me importa si me quieren o no, lo importante es que me voten. En general, esa evolución entre que quiero que me quieran y quiero que me voten, y no me importa, pero quiero que no me importa cómo, quiero que me voten, es una evolución que se da en el poder. O sea, aquel que accedió a una situación presidencial, después hace lo que tiene que hacer para que lo voten independientemente de si lo quieren o no. En los casos extremos, incluso ante el temor. ¿No? En casos extremos, incluso ante el temor. Claro, el tema es que en un balotaje vos tenés que lograr que te voten a vos en contra del otro. O sea, tenés que conseguir dos cosas, que voten en contra del otro y que al mismo tiempo sea un voto positivo. Te voten a vos. Y se está haciendo una campaña, incluso sectores del radicalismo que se supone contribuyen de ese modo a la candidatura de Massa, están haciendo una campaña por el no voto. Claro. Y el no voto... Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? ¿De cuánto será el voto en blanco en Argentina? Es peligroso. Para mí es muy peligroso, porque en el envión uno suponía que contribuía a Massa. Lo hemos comentado acá. ¿No? En el envión, si bueno, tiene 6 puntos de diferencia, pero ojo, porque si vos ves los números de las PASO, donde fueron 3 millones casi menos de votantes, ahí no ganó Massa. Pero además los ejemplos históricos, o sea, cuando vos querés movilizar, incluso con el antivoto, tenés que movilizar gente. Y para mí hay un tema particular, me quedo en lo que vos dijiste de normalizar. Aun cuando se haga una campaña en contra, que vos tengas un candidato que llega al balotaje presidencial, lo normaliza. Lo normaliza porque lo que se está diciendo es hay un sector muy importante de la sociedad que considera que eso es normal. Y además lo normaliza porque hasta la primera vuelta lo que teníamos es todo un espectro de la dirigencia política y de los medios de comunicación diciéndote Milei es inviable. Y hoy ya tenés, aunque sea un sector más pequeño, o sea, no te digo mayoritario, pero sí un sector pequeño que responde al macrismo que te está diciendo es preferible. Entonces, se está normalizando por el simple hecho de ser un candidato viable para allá a la presidencia y además ya no tenés todos contra. No. Ya tenés un sector que te está diciendo es válido. Yo dentro de un rato voy a hablar un poco sobre la posibilidad de hacerle una entrevista a Milei, ¿no? Yo no he escuchado a nadie, por ejemplo, que le pregunte, bueno, Milei, usted dice que va a hacer una baja del gasto de 15 puntos del PBI. Ahora, el gasto en Argentina es de 24 puntos del PBI. Si estamos gastando 24 puntos del PBI y usted a este 24 le quiere restar 15, va a quedar nada más que 9,5. Con eso no alcanza para pagar las jubilaciones. ¿Sí? Es decir, no puede pagar. De hecho, si quiere mantener todo el resto, debería no pagar ninguna jubilación. ¿Sí? Porque vos sobre 24 puntos de gasto sacaste 15. O jubilaciones o sueldos de policía, médicos, hospitales, ¿sí? Es decir, una de dos. Vos estás sacando el 60% del gasto total. ¿Cuántos son las jubilaciones? El 60% del gasto total. Vos deberías no pagar ninguna jubilación para dar de baja a ese 15. O deberías pagar solamente una porción de las jubilaciones y no pagar más policías, hospitales, escuelas. Yo no vi que nadie se lo pregunte eso. Yo no vi que nadie se lo pregunte. Si la gente no sabe que está realmente ante un abismo que le van a destruir la vida. Le van a destruir la vida. Y no hay un periodista que se lo pregunte. Un periodista. No está esa pregunta. Bueno, disculpame, pero creo, sumando a lo que decís, creo que Milei, la construcción Milei, que finalmente va a estar en un balotaje, es decir, tiene un 50% de chance de ser presidente. ¿No? Si lo mirás objetivamente y desapasionadamente, un balotaje implica eso. Van 50 y 50. Sí. Después está el resultado electoral. Es una construcción no exclusivamente de los seguidores de Milei, en los términos del voto. Es una construcción mucho más compleja. Hay medios de comunicación, hay corporaciones, hay sistemas en la Argentina que han construido a este personaje. Este personaje no es un personaje menor. Cuando vos podés construir que vas a un lugar y no te hacen la pregunta que te puede hacer trastabillar,
es porque ese sector te quiere posicionar positivamente, no te quiere hundir, te quiere catapultar. Bueno, cuenta con muchos aliados, disimulados algunos también te diría, ¿no? Porque digo, mienten cierta distancia del personaje, pero de a poco los fueron introduciendo en la institucionalidad de la vida democrática. Pero además, digamos, las críticas que se le suelen hacer desde, digamos, los pocos medios que fueron un poco más críticos, están más centradas en cuestiones quizás de convivencia democrática, la dolarización sí, pero no el ajuste. Porque justamente son sectores que no cuestionan el ajuste. Entonces, le pueden cuestionar que, hablé con dirigentes que te dicen, o analistas que te dicen, el problema fue que tocara la dolarización, no el ajuste. Entonces, no es un foco de conflicto para hacerle esa pregunta. Lo que le decían es la dolarización es inviable. Claro. Pero no le decían el ajuste que está proponiendo es inviable por esto y por esto, por esto. ¿Por qué? El ajuste necesario. Porque ahora cuando vemos ciertos economistas que lo empiezan a apoyar, vemos que son economistas que vienen pululando en esos sectores desde hace años. Yo retomo una cosa que decía Roberto Caballero. Digo, para quienes escuchan en radio, hay dos Robertos, y yo lo apunté. ¿Qué es esta construcción de Milei? ¿Quién construyó a Milei? Porque ahí está el origen del asunto y eventualmente quién se beneficia de esa construcción a futuro, incluso en el presente. Hay una construcción medio transversal porque incluso desde el peronismo hubo sectores que creyeron que con Milei tenían más ventaja y objetivamente, como decía Nico recién, un gobierno con las características de esta gestión tiene rasgos milagrosos, pero en política de milagro no existe, por lo cual fue una construcción que llegase competitivo el ministro de Economía del 140% de inflación. Y esa construcción incluyó la creación de un oponente deseado. Ahora, el problema es que ese oponente deseado es como el equeco. La gente le fue sumando sus propias cosas. Entonces ya no es lo que es, no es lo que representa para los sectores que lo construyeron, para Unequian o para Massa, siendo lineal. Es lo que mucha de la gente que lo vota cree que le va a resolver, que son cosas incluso contradictorias. Claro. Entonces cuando vos planteás con mucha razón, che, ojo que si te estás por jubilar, probablemente este señor te saque la jubilación, te mande a un sistema privado que ya no te toca, esa sortija no es para vos. Eventualmente el que está jubilado también. Y a partir del otro día ese dinero no está disponible. Cuanto menos le van a congelar para siempre esta jubilación de hambre. Y es racional la explicación y no estamos hablando, la gente es racional también cuando vota, ¿no? Tiene un rasgo de emocionalidad, pero importante el voto, pero también de racionalidad. Ahora, muchos jubilados dicen, sí, todo fenómeno, pero yo hace 15 años que cobro una jubilación que no me alcanza ni para pagar el alquiler, ni para pagarle los gustos a mi nieto. Entonces, ahí es donde acciona el salto al vacío como un hecho positivo. Ahora, vos tenés hoy, vos sabés que el 80% de los argentinos mayores tienen 2 jubilaciones o una jubilación y una pensión. Sí. Por lo tanto, en general, la mayoría cobra el doble de esa mínima. Y además tenés los medicamentos gratis, y además un montón de cosas que fue negociando el PAM y el ANSES, salario indirecto, servicio y salario indirecto. Eso, comparado con 0, porque te sacaría todo, es la diferencia entre vivir y morir. ¿Qué querés que te diga? No puedo decirlo en otros términos. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Totalmente de acuerdo. El tema es cómo lo confrontás frente a un electorado que está también agotado. Bueno, no se puede confrontar porque no le ha dado un reportaje a nadie que le haga esa pregunta. ¿Y desde el candidato oficialista en este caso? Porque la discusión que se está dando ahora es ¿cuándo se plebiscita Milei? ¿Cuándo corresponde hacerlo? El tiempismo de la campaña. Porque hay que plebiscitarlo a Milei, lo que decía Laura. O sea, ¿y con qué términos lo plebiscitan? Vamos a ver si en el debate se puede hacer algo. Para mí, la forma en que está diseñado el debate limita mucho las posibilidades. O sea, yo vi que no contestan directamente. Vos le preguntás y no contestan. Acá, en esta versión del debate, va a haber reglas diferentes, porque al ser solamente 2, se puede tener una estructura menos rígida sin que se vuelva todo y se habla más del modelo brasileño. Va a haber, entonces, un medidor de tiempo neto, pero van a poder interrumpirse todo el tiempo. Todas las veces que haga falta. Lo único que van a medir es que los dos hablen más o menos la misma cantidad. Van a poder moverse en el escenario. Bueno, van a tener una serie de libertades que va a permitir
a lo mejor, nada, más repregunta o una cuestión más incisiva. Y lo otro, ¿qué va a pasar en los días que quedan? ¿Quién corre más riesgo? Para mí corre más riesgo Massa, porque es el que está gobernando. Y desde que esto empezó, hemos tenido corridas cambiarias, intentos de corridas de depósitos de los argentinos en pesos y en dólares. Ahora una corrida de nafta, diría yo. De nafta, sí. Petroleras que te hacen faltar nafta y después noticieros que hacen que la gente vaya a llenar el tanque aunque tenga más de medio tanque porque le dicen que va a faltar. Es decir, le podés seguir haciendo cosas Sí, claro. al candidato ministro. Porque hay un establishment que juega con Milei, aunque no lo diga. A ver, Macri, esta sociedad que tomó La Nación Más, aparentemente con un alquiler, es lo que dice Esmeralda Mitre, uno de los dueños de La Nación, ese grupo son las empresas que hoy son las más grandes del país, es decir, los unicornios. Son gente de mucho poder, con muchas conexiones internacionales, es decir, Milei, como todo tipo que está solo, el que está solo es más fácil de ser entornado y manejado, ¿no? Infiltrado, dijo Macri. Bueno, claro, lo dijo antes cuando todavía él no era el que lo había infiltrado. O sí, en realidad. O ya lo había O infiltrado. ya sabía. O sí. Ya estaba infiltrado. Claro, Ahora, esta claro. estrategia me parece mucho más efectiva que la de Milei plebiscitando a Massa. La realidad, plebiscitando a Massa, si tenemos eso en las próximas 3 Claro. semanas, me parece Es que mucho eso es más un balotaje, efectivo, eso mucho es más un peligroso. balotaje. No, pero Bueno, digo la porque además- realidad, o sea, operar sobre la Es realidad. que un balotaje es plebiscitar al otro y la Sí, sí, estrategia pero de Milei está una claro, hay cosa que es que te lo plebiscitar a la masa. pero una cosa es que te lo plebiscita el candidato. Entonces vos lo podés plantear de, bueno, se están midiendo ahora que te lo plebiscite la realidad, que es, paso por una estación de servicio y veo colas, voy al supermercado. Digamos, si dejan operar y actúan desde esos lugares que son apolíticos. Puedo decir que no interrumpan a la realidad cuando la realidad hace su No, trabajo. y que operen sobre la realidad, digamos. No, que eso yo es creo lo que que pasa digo, eso me es lo que parece, plantea más Roberto me también. parece mucho más Pero es efectivo. que la Espera, estrategia de Massa de plebiscitar futuro y no presente no es ilegítima. Porque el problema está en el futuro. El problema está en un peligro muy, muy grave para la sociedad en el futuro. Bueno, Una vez que Milei gane. justamente ese es uno de los ejes que va a tener la campaña de Massa, que se relanzó ayer de alguna manera, ¿no? Volvió a entrar en modo campaña ayer. Dijimos, los primeros días se quedó esperando viendo cómo se equivocaba el adversario. Después estuvo en modo gestión, porque no podía dedicarse a la campaña mientras durara el conflicto con las petroleras y la cuestión de la escasez de nafta. Pero ayer ya vimos, por ejemplo, anuncio de nuevas medidas, algo que vamos a ver hoy también, mañana, digamos que va a ser parte del tópico de la campaña, y medidas que también tienen que ver con esto del futuro. Por ejemplo, esta idea de armar bases para que los Rappi puedan descansar, puedan cargar sus celulares y demás en las estaciones de tren. Son ideas que proyectan futuro, que uno las ve y dice, esto no se hizo hasta ahora. Vamos a ver también en estos días, dentro del marco de esta campaña relanzada, cómo empiezan a caer apoyos. Hoy, por ejemplo, va a sesionar el órgano central del Partido Socialista y va a dictaminar orgánicamente un rechazo a Javier Milei, que no va a ser un apoyo explícito a Massa, pero sí va a ser un rechazo muy fuerte a una de las dos partes, lo cual se lo considera indirectamente como un apoyo. Anoche vimos unas fotos dando vueltas muy interesantes, porque en la presentación de un libro de un periodista de TN, Gonzalo Asís, una mezcla de gente llamativa. Veámoslo. ¿Ven esos dos? Guado Pedro y Horacio Rodríguez Larreta. Muy sonriente. Ramón Puerta, el expresidente durante 3 días en el 2001. También estaba Guillermo Francos en esta presentación, el futuro, aparentemente, ministro de Interior de Javier Milei, pero lo cierto es que ayer en el comando de Massa mostraban estas fotos con cierta algarabía, digamos, ¿no? Como, bueno, más que esto a Larreta no se le puede pedir, pero esto ya es un montón. Diría una persona que cubre el día a día de Milei sumó 5 votos con esta foto. Milei no, Massa.
No, Milei suma Milei. 5 votos con Milei esta foto. suma. Y Pensemos que es el Macri, la concentración de la casta, y digamos. Macri hace solo 3 días El problema es que Milei es Milei, digamos, y no puede sostener ese relato. Claro, es una narrativa. claro. Pero ahí vemos por qué Macri dijo hace 3, 4 días, la reta es la continuidad y por Claro, eso perdimos. claro. ¿no? Sí, Es como- claro. Otro actor protagonista de esta nueva etapa de la campaña de Massa va a ser Axel Kicillof. Sí, están trabajando en conjunto y van a trabajar coordinadamente en la provincia de Buenos Aires, donde consideran que todavía se puede seguir creciendo más allá del muy buen resultado que hubo el 22 de octubre. Entonces Axel se va a concentrar más en la provincia. Y Massa va a ir a buscar votos a otro lugar donde creen que puede crecer, que es esa franja del centro. Hoy va a estar en La Pampa, por ejemplo, pero tiene planeado ir a Santa Fe, tiene planeado ir a Córdoba, ahí donde hay mucho voto radical también, que es donde se puede seguir creciendo. Por lo menos eso es lo que plantean desde el equipo de Massa, que va a tener una palabra clave en lo que queda de la campaña, que es trabajo. Consideran que el tema trabajo es un tema que Milei no toca ni con un palo. Y que Massa puede ser el candidato del trabajo a la hora de estructurar una narrativa. Y por último, algo que ya veníamos comentando, que es esto de disputar 3 ejes. Disputar orden contra caos, que Massa se muestre como el orden ante el caos que es la oposición, cuando la lógica en otro momento era que el caos era el oficialismo y el orden la oposición. Futuro contra pasado. Esto es lo que veníamos comentando. Y por último, lo que consideran que es la batalla central, en términos de sentido en esta campaña. Cambio contra continuidad. Massa, si uno sale, por ejemplo, a la Panamericana, en la General Paz, va a ver carteles con la foto de Massa que dice: el cambio se hace trabajando. Massa quiere plantear que la continuidad sería Milei, que Milei sería seguir en la Argentina polarizada, trabada, que no va para ningún lado, y que solamente si gana él con un gobierno de unidad podría cambiar el esquema que hubo en los últimos 10, 15 años en la Argentina, y que entonces... Ponerse el sombrero del cambio es lo más osado. Eso Iba a decir, le está disputando las 3 palabras que venía utilizando Juntos por el Cambio. Exactamente, de eso se trata. De ir a buscar los votos de Juntos por el Cambio, apuntando a los conceptos claves de Juntos por el Cambio. Hay algo que planteaba Roberto Caballero, que son esos lados oscuros que nunca se muestran en la campaña. Yo veo el título que dice Al Capone. Sí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No, a ver, primero, yo creo que una sociedad que tiene prácticamente un 40 o más del 40% de economía informal o en negro, estamos hablando de una economía con algún aire de criminalidad. O la evasión impositiva es un delito, que no lo querramos ver o que tengamos un umbral demasiado alto, digamos, en relación a lo que se puede hacer o no. Bueno, no quiere decir que eso no complique la economía general, no complique la recaudación, no complique también, entre otras cosas, el funcionamiento del Estado. Yo tengo acá un video en el que en Paraguay esto sucede. Lo entrevistaron a Milei, en Tierra de Naranjas, y allí dijo algo que creo que pinta en buena medida cuál es su actitud, no solamente frente al Estado, sino también frente al delito. Y explica, entre otras cosas, por qué se juntó con un contrabandista condenado, ¿no? Como es Mauricio Macri. Vamos a ver quién es. La gente quizá no lo recuerde, pero lo que dice Caballero es absolutamente así. Fue condenado en primera y segunda instancia por contrabando Macri. Y en tercera instancia la corte de Menem lo absuelve, y luego esa corte, por absolverlo, por la razón de absolverlo, tiene un juicio político organizado por Elisa Carrió. Exactamente. Y hay ahí, ojo, porque nuestra élite, clase dominante, vamos a decir así, nuestra clase dominante tiene altísimos componentes de delito de sangre, ¿sí? Y sobre todo, y uno fundamental, tiene que ver con la evasión, con el lavado de dinero, con la fuga de divisas, digamos, ¿no? Con la conspiración constante hacia el propio sistema que funciona en Argentina. Por eso es un capitalismo disfuncional el nuestro. Ni siquiera estamos peleando en contra del capitalismo. Estamos pidiendo que haya un capitalismo más o menos serio. Vamos a ver lo que dice el que tiene 50% de chance de ser presidente el próximo 19 de noviembre. Para aprovechar, Milei, tu presencia. Hay un fenómeno que se da aquí y que creo que demuestra, digamos, lo que está diciendo acá el economista. Y es que en nuestro país los productos argentinos de consumo masivo son más baratos que en la Argentina. Es una cosa que parece estúpida, inexplicable, pero es así. Nosotros tenemos los productos de producción argentina más baratos, obviamente a través del
contrabando, ¿verdad? Sí. Pero pagamos menos que ustedes. Porque ustedes tienen Porque esa, el contrabando lo que hace es evitar al fisco. claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque un día un supuestamente iluminado desde la poltrona en Chicago decidió que no se podía tomar más alcohol. Entonces los productores de alcohol no tenían a quién venderle, con lo cual quebraban, despedían trabajadores, y los que querían tomar no tenían dónde tomar alcohol, con lo cual los dueños de los bares estaban a la miseria. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio, ¿no? Y Al Capone la ve. O sea, la descubre y se convierte en un trader, ¿no? Que le compra el alcohol a los productores y se lo vende a los que quieren tomar alcohol, ¿no? O sea, un héroe le arregla la vida a un conjunto de personas importante, ¿sí? Pero claro, o sea, eso estaba en contra de lo que había postulado el Estado, con lo cual era un negocio riesgoso, y para colmo de males había un estúpido llamado Belionés que los corría hasta por abajo de la cama, con lo cual el negocio era muy riesgoso. Entonces evidentemente generaba mucho retorno porque era muy riesgoso, y obviamente había gente que quería ingresar al mercado. ¿Y cómo lo resolvían? A los tiros. A ver, Milei, usted dice que, pero por favor quiero que me la comprendas violencia era esto. propuesta por el Estado. El que generó la violencia fue el Estado, porque eso sería un mero trader, no sería ningún problema. ¿O acaso hoy un trader de vino es alguien malo? Bueno, pero el pobre Al Capone lo tildaron de traficante y terminó convirtiéndose en un asesino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue a la cárcel? Por falta de pago de impuestos. Por evadir impuestos. Sí. ¿Te das cuenta? O sea que el Estado lo injurió tratándolo de traficante, lo convirtió en un asesino, ¿sí? Pero, digamos, no lo metió preso por eso. Lo metió preso por evadir impuestos. Esta es la lección. La lección es que en realidad al Estado, a los políticos no le importa si sos un asesino, un ladrón, no le importa nada. Mientras que no le toque la de ellos. La única vaca sagrada es el culo de los políticos. Bueno, es un poquito fuerte todo lo que dijo, ¿no? Pero hay algo que sí quiero destacar, es verdad, Al Capone fue preso por no pagar impuestos. Pero porque no le podían probar los asesinatos. Claro. 300 asesinatos. Porque cada vez que llevaban un testigo se lo mataba. 300 asesinatos, exactamente. Digo, pero hay algo, yo digo, ¿qué tiene Milei en la cabeza? Insisto, este señor puede ser presidente del país. Sí, y con esta lógica puede llegar a presidir el país. Y si vos ves cuáles son los problemas del país, vos decís, che, ¿los soluciona o los agrava? Solución o los agrava, digamos. Es cierto, vos tenés hoy una economía en negro, no registrada, muy grande en la Argentina. Tenés dos maneras de combatirla. Hay una que es presencia estatal, ¿sí? Y sobre todas las cosas, blanqueo de esa economía, usando un poco la coerción del Estado, digamos, ¿no? Claro. Pero también a veces blanqueos, etcétera, etcétera. Ahora, la otra es directamente que no haya ningún tipo de política hacia eso y que eso siga creciendo. Bueno, por eso se llama anarcocapitalismo. ¿no? Exactamente. Bueno, pero en relación a esto fue muy importante la decisión de Massa respecto al IVA. No solamente porque la decisión se aplicó en beneficio de las personas, Sí. de los consumidores, a diferencia de otras aplicaciones de las mismas políticas que fueron ineficientes, porque iban y contribuían en definitiva a una ganancia extraordinaria porque se aumentaba el precio y la diferencia entre la reducción del IVA y el precio se la quedaban o el comercializador o el productor. Además, es un estímulo al blanqueo del comercio. Claro. O sea, quizá el aspecto más virtuoso. Y por eso, al principio las provincias reaccionaron de manera negativa a la decisión del IVA. Dijeron, está haciendo campaña con plata que no es suya, decían, sobre todo. De financia la coparticipación. Porque el IVA es coparticipable. Entonces las provincias decían, pará, esto nos va a afectar a nosotros. Hay un informe que circuló la semana pasada, no quiero adjudicárselo falsamente a nadie, no recuerdo el origen, pero es un informe donde justamente las provincias no vieron afectada su ingreso de coparticipación con este sistema de reintegro del IVA. ¿Cómo puede ser? Simple, hay más operaciones formales. Entonces el volumen de ingresos se mantuvo. Claro. Ahí tenés el Estado creativo que atiende sus necesidades, que son justamente la recaudación para poder cubrir después estos 24 puntos del producto. Ponerle que haciendo el peine fino
quizás se podría gastar 20. Ponele que haya una discusión de 4 puntos, que es un poco lo que charlábamos ayer. Está la separata ahí para que se discutan, por ejemplo, 4 puntos del producto destinados a beneficiarios VIP. Pero una cosa es discutir los detalles, la optimización del sistema, y otra cosa otra cosa es romper el sistema. Porque en la ruptura del sistema seguro se beneficia a los más fuertes, que es un poco el planteo que hace. Totalmente. Seguro se beneficia a los más fuertes. Pero en una economía que es, insisto, tiene aspectos delictivos, porque los tiene insertos, digamos. Claro. Y vos tenés cartelización, oligopolio, monopolios, que son, al fin de cuentas, todas corpulencias. No, tenés heliodnés anabolizados. Heliodnés anabolizados. Pero hacen con la economía lo que quieren, en un punto. Y eso nosotros lo padecemos y lo vemos. Sí, antes de ir a la parte que queríamos hablar sobre el tema fraude nuevamente hoy, porque es algo que anda dando vuelta y tiene enorme valor. Hay otra cosa que tiene enorme valor. Hay 2 guerras en este momento en el mundo. Sinceramente, ha habido gente que nos involucró en guerras en este país. Uno fue Menem, y eso determinó que hayamos tenido 2 atentados. Y Milei ha tenido declaraciones muy extremas en estos casos, en este caso a favor de Israel. ¿Sí? Cuando uno lo que debería hacer es lo que hace Argentina siempre, que es pedir la paz y que convivan 2 estados. Y bueno, hay noticias al respecto muy preocupantes, ¿no, Laura? Sí, lo que vimos ayer, la verdad que nunca podemos decir esto, nunca sucedió, pero la verdad que el nivel de masacre a cielo abierto impresionó el nivel de que hubo reacciones de parte de funcionarios europeos, funcionarios estadounidenses, gente que no suele reaccionar, porque lo que pasó es que Israel bombardeó al mayor campo de refugiados que existe en Gaza. Para los que no conocen, Gaza, que es un territorio, es como una ciudad de Buenos Aires y media más o menos, tiene 2.200.000, 400.000 palestinos, de los cuales 1.700.000 son refugiados. ¿Qué significa esto? Golpeó además al corazón del conflicto israelí-palestino, porque esos refugiados son personas que dejaron sus casas hace más de 70 años de lo que hoy es Israel, el territorio de Israel, lo que Israel llama su guerra de independencia y los palestinos llaman la catástrofe, la Nakba. Ahora, más allá del análisis histórico que uno puede hacer sobre el simbolismo, estamos hablando de que hizo un cráter donde antes había un barrio. Estamos hablando de una de las zonas más densamente pobladas del mundo, cuales Israel argumenta que, primero, que fue a matar a una sola persona, el objetivo era matar a un comandante de Hamas, que según dice Israel fue uno de los responsables del ataque masivo del 7 de octubre, que recuerdan que se infiltraron cientos, algunos dicen miles de milicianos de Hamas y mataron a 1.400 israelíes, muchos de ellos civiles. Dicen que fueron a matar a uno y es el día de hoy que no sabemos cuántos mataron de civiles porque hay muchos que todavía están abajo de los escombros. Lo que están viendo son imágenes de ayer y todavía no hay muchas nuevas imágenes para entender qué pasó. Y yo hoy recién, antes del programa, hablaba con el director para América Latina de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una organización internacional, neutra, que trabaja hace mucho tiempo en Palestina y que maneja ese hospital, que es Al-Shifa. Es el hospital, uno de los hospitales más grandes de Gaza, que está muy cerca de este campo de refugiados y es a donde fueron la mayoría de los heridos. Les voy a dar un dato de cómo estaba el hospital antes del bombardeo. Al-Shifa tiene 700 camas. 700 camas, para que se hagan una idea, yo no sé si hay un hospital en Cava que tenga 700 camas. Habían 3.000 heridos ya. 3.000 heridos significa más o menos entre 4 y 5 pacientes por cama. Y había 40.000 personas que estaban buscando refugio porque consideran que los hospitales son el único lugar que no van a bombardear, pese a que él me decía, otros hospitales donde trabajamos ya no existen más. Bueno, a ese hospital fueron cientos de personas más. Un hospital que le queda un solo generador que tiene que bancar a los neonatos que están en incubadoras, a personas que están con insuficiencia renal. Me dice, por ejemplo, que hay un video circulando, perdón que no lo pude conseguir, de un nene de 9 años que le amputan una pierna en un... Perdón que sea gráfica, pero me parece que es necesario empezar a entender lo que está pasando. Un nene de 9 años que le amputan una pierna en un pasillo del hospital con un analgésico que se compra en la farmacia porque ya no entran hace más de 3 semanas medicamentos especialmente anestésicos.
ese es el estado de situación. Uno puede discutir el conflicto israelí-palestino hasta el cansancio. Hay posiciones de ambos lados, uno puede decir la asimetría, pero llegamos a un nivel donde no puede ser que la comunidad internacional no puede reaccionar frente a esto. El canciller de Estados Unidos está viajando de vuelta a la región. Yo creo que esto puede llegar a ser un hito en esta escalada que me dicen no se parece a ninguna escalada que hayamos visto. Para darse una idea, ya hay más o menos casi 9.000 muertos, pero además hay 2.000 desaparecidos, de los cuales la mayoría son niños que se cree que están abajo de los escombros. Israel les dice, el argumento es, nosotros pedimos que se vayan de ahí porque íbamos a atacar, y les dicen que vayan al sur y después atacan el sur. Lo que me decía este hombre es, no hay lugar seguro para nadie, ni siquiera cuando intentamos ingresar suministros hay seguridad de que esos suministros van a llegar donde tienen que llegar porque también la gente está desesperada. Y yo hago un comentario, yo en general soy muy elogiosa de la posición de la Cancillería argentina en términos de no asumir lados en este tipo de conflictos. Yo lamento decir que la Cancillería argentina todavía no emitió un comunicado sobre los ataques israelíes a Gaza. El único comunicado que emitió es el ataque a un hospital que todavía hoy está en duda si fue Israel o un ataque por error, dicen, de una milicia palestina que el cohete salió para el lado equivocado. Pero no hay ningún... Y me parece que yo entiendo que es un conflicto que caló en el medio de la campaña electoral. Entiendo también la sensibilidad de que hay 21 secuestrados civiles argentinos de ciudadanía argentina en la Franja de Gaza. Que dicho sea de paso, imagínense lo que debe ser estar secuestrado en estas condiciones, ¿no? Porque ya las personas que seguramente están en los túneles subterráneos, no me quiero ni imaginar, digo, hay menores de edad en esas situaciones, hay adultos mayores. La situación es desesperante y a mí lo que más me desespera es que en general se llega a esto porque hace décadas que por argumentos políticos Estados Unidos, Rusia, van calando, digamos, van ignorando el derecho humanitario y por momentos políticos se deja pasar. Pasó en Irak, pasó en Afganistán, pasó en Siria, está pasando en Ucrania y ahora estamos viendo ya directamente Israel confirmó que fueron ellos. O sea, esa me parece que es la parte que más chocó al mundo en las últimas horas. Israel anunció que atacó, reconoció que atacó, y dijo, lo argumentó que quería matar a una persona, que dicho sea de paso, todavía no está la confirmación de si esa persona falleció o no, porque Hamas dice que no hay comandantes en la zona. Lo que sí sabemos es lo que estamos viendo, que es un nivel de destrucción que en esta época no debería ser más aceptada ni por la comunidad internacional, claro, ni por la propia sociedad israelí, ni por nadie. ¿Brasil está presidiendo el Consejo de Seguridad ahora? Sí, y está haciendo esfuerzos muy grandes. Está tratando ahora de redactar una nueva resolución porque la primera que redactó se la vetó a Estados Unidos porque básicamente el argumento de Estados Unidos es que cualquier resolución que pida una tregua o un cese al fuego tienen que incluir el derecho a defenderse de Israel. Y acá me parece que hay un dato que es muy central. Muchas veces cuando uno entra en una discusión con funcionarios israelíes, el argumento es, bueno, imagínate si Uruguay te estuviera bombardeando o atacando, ¿cómo reaccionarías? Es nuestro derecho a defenderse. Y yo creo que ahí siempre hay que marcar una gran diferencia, que no justifica en nada la masacre que vimos el 7 de octubre, pero que sin embargo es parte del contexto y no se puede ignorar. Israel es una fuerza ocupante. Claro. Nosotros no ocupamos militarmente hace más de 50 años Uruguay. Entonces, si no empezamos a desandar esa ocupación, el nivel de violencia va a empeorar. Y lo que me decía este hombre es, yo no te puedo explicar las secuelas de salud mental de los niños cada vez que hay una ofensiva. Yo no me quiero imaginar cuántos va a tener que pasar, cuántas generaciones van a tener que pasar para que no se acuerden de esto y todavía tiemblen. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas nuevas generaciones no consideren que tienen que tratar a las personas que viven a 10 kilómetros de distancia de la misma manera? Es muy difícil desandar cuando se llegan a estos niveles y sin embargo hay que hacerlo. Todo en un gobierno de extrema derecha, ¿no? Que ha aumentado la tensión durante todos estos años. Hay mucha gente, muchos ciudadanos israelíes
que están diciendo que el problema es el gobierno de extrema derecha, o que el mayor problema es el gobierno de extrema derecha. Ayer mencionábamos un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén que justamente daba cuenta que el 10 de octubre, 3 días después del ataque de Hamas, que dejó más de 1.400 muertos, 2/3 de la población israelí aprobaba la posibilidad de una incursión terrestre a Gaza, y que hoy, 2 semanas más tarde o 3 semanas más tarde, ya es menos de la mitad. Claro. Digamos, está viendo también en ese sentido en la sociedad israelí un debate que se está dando. Y en el mundo también, creo. Y en el mundo, ellos mismos que acaban de sufrir algo aberrante, ¿no? Pero bueno, vayamos un poquito de nuevo acá a la Argentina, el fraude de Murano. No, ¿Cómo Me le gusta dice? ese título, Perdón. No, puede ser. Perdón. Yo me considero Charlémoslo. Yo me considero un fraude a mí mismo, pero sí quiero echarlo con recursos humanos. Lo acá. Bueno, a ver, se está viralizando entre comillas, está difundiendo entre nichos. ¿Se acuerdan del episodio Cambridge Analytics? Bueno, el episodio Cambridge Analytics reveló un mecanismo de distribución de contenidos, a veces falsos, a veces no, entre nichos de votantes, ¿no? La novedad de esa estrategia electrónica, entre comillas, de campaña, era que permitía hacer campañas a medida de nichos electorales. Entonces ahí, no sé, un grupo de personas que se reúne, o en ese momento se reunía en Facebook para hablar de perros show, y se les hacía campaña específica a ese nicho de votantes que tenían esa predilección de raza, ¿no? Le gustan los perros show. Entonces, era una campaña súper específica. Eso lo hizo Cambridge Analytica y se sigue haciendo. Se ha sofisticado y hoy un método que se utiliza para imponer determinados criterios, naturalizar determinados personajes y determinados criterios, son las encuestas. Una vez que te encuestan por algo, se da por asumido que ese algo existe. Che, ¿qué opinás de que los extraterrestres sean verdes y no azules? Lo habían hecho al padre de Filmo. Al padre de Filmo lo hizo Durán Barba acá en la campaña de 2011 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinás de que los extraterrestres sean verdes y no azules si vos asumís que hay extraterrestres? Claro. Digamos. No, hay una discusión previa que es, ¿hay extraterrestres? Pero bueno, ya está naturalizado. Ahora el tema son verdes o azules, digamos, ¿no? Esta encuesta que estamos viendo en pantalla, la relato para quienes están escuchando en radio, la difunde una ONG, dibujo comillas en el aire, que se llama La Voz Argentina o algo así. Y en uno de sus ítems pregunta, o en 2 o 3 apartados, pregunta específicamente mecanismos de fraude, si te tocó, si fuiste testigo de alguno de estos mecanismos de fraude. Eso es lo más interesante. Da por hecho que hubo fraude. ¿Fuiste testigo de alguno de estos mecanismos de fraude? Y entonces te dicen, bueno, fraude y opciones de fraude, ¿no? El militante que lleva, el puntero que lleva a votar a un vecino, todas las mitologías. Las mitologías construidas alrededor. Exactamente, construidas en torno a la manipulación del voto. Bueno, es una encuesta larga. Gente que lleva a votar a un vecino, no. Sí, hay. No, bueno, pero el puntero se supone que lleva a votar al vecino coaccionado, no le da libertad de acción. Cosa que eso ya no existe más. Antes había métodos incluso de control. Existía. Hay una mitología creada en base a hechos reales, digamos. Claro. Pero que nos operan con la verdad. Exactamente, han operado con la verdad. Bueno, pero esta encuesta, lo interesante de esta encuesta es que, insisto, en 2 o 3 ítems de 14... Sí. te inoculan la certeza de que hubo fraude. Claro. ¿No? Bueno, ¿hubo o no hubo? Vamos a la pregunta original. Lo importante es que casi todos los días estamos hablando de acciones de ellos para preparar un terreno para denunciar fraude. Como todos pensamos que esta elección se va a definir por 1 o 2 puntos, luego está todo listo para denunciar fraude. Yo creo que el objetivo final puede ser eventualmente, si sale muy finita la elección, denunciar fraude, pero el objetivo hoy es conseguir fiscales y movilizar votantes. Movilizar votantes. Hoy el objetivo es, si vos no votás, si vos no vas a votar, ellos que tienen todo este mecanismo fraudulento armado, ellos sería del oficialismo, te va a pasar por encima. Esa es la campaña hoy. Las microcampañas están dirigidas a ese mensaje. Bueno, parte de ese mensaje se construyó en las últimas horas
con la idea de que le habían robado votos a Milei en los telegramas. Que los telegramas se habían inscrito con 0 voto para Milei. Mirá qué interesante lo que descubrió la CELAC, que es una consultora a la cual nosotros respetamos y consultamos habitualmente. Alfredo Serrano Mancilla. Hizo un estudio que a mí me provocó un poco de envidia porque no se me ocurrió, pero estaba bueno para ser periodísticamente hablando, que es ir a justamente verificar en cuántos lugares cada uno de los candidatos, de los 3 principales candidatos, registraron 0 votos en los telegramas. Bueno, Milei tiene 1.669 mesas con 0 votos. O sea que eso que difundía Gasulla, aparte era verificable, se veía a simple vista, era correcto. Bullrich tenía 1.600, o tuvo 1.675 mesas con 0 votos. O sea que a Bullrich le anotaron peor que a Milei. Sí, pero más o menos parejo. Pero más o menos parejo. Y a Massa, 1.652 mesas con 0 votos. Todos en el orden de 1.600. Todos más o menos, más menos 20. Por lo tanto, no hay una intención de perjudicar a nadie, o sino que hay una epidemia de manipulaciones. Le hicieron fraude a todos. En realidad, el número es similar porque la mayoría de esos son telegramas que están todos cargados en 0. Tienen 0 todas las fuerzas, son telegramas que van en blanco. Lo explicaban gente que maneja muy bien el sistema electoral, que es algo que suele pasar. Mostraron números que no cambiaron estadísticamente de otras elecciones y recordaban un dato que hay que seguir machacando. Son actas del escrutinio provisorio. Claro. Nada de eso se trasladó al definitivo. Acá lo importante no es la verdad. Esto no me corran con la verdad porque eso no importa. Para estas campañas... ¿Te conocemos absolutamente? No, porque a mí sí me importa la verdad, pero para el que estás ejecutando la campaña, no. Para el que está ejecutando la campaña, la verdad la consiguió CELAC en este caso. Que revela que a mí también me dio envidia que se le haya ocurrido eso. Por eso. ¿Puedo agregar un dato Siempre más? pensé que era más inteligente que yo, Alfredo. Porque hay otro estudio que se hizo sobre este tema del CICAD, que es el Centro de Investigación por la Calidad Democrática, donde no solamente... parten del número que da CELAC, sino que comparan los porcentajes sobre el total de mesas con 0 votos para cada fuerza, que por ejemplo da que para Unión por la Patria es el 1,58, para Milei el 1,59 y para Bullrich el 1,60, sino que muestra que en 2019 para Alberto Fernández fue el 1,52, para Macri fue el 1,51, para Labaña fue el 2,41 y que en 2015 fue el 4,89 para Macri, el 4,80 para Scioli, el 5,23 para Massa. Es decir, que históricamente en todas las elecciones pasa más o menos lo mismo. El famoso error humano. Está bien, pero otra vez me corren con la verdad. Yo lo que digo es que estos datos, que está bien que hay que darlos, por eso lo damos, no está en la esencia de la campaña que se está ejecutando. La esencia de por eso combiné los 2 factores. Combiné la encuesta que circula entre nichos de votantes y el dato de la vida real. Ahora, ¿qué pregna en el votante? Lo que decimos nosotros acá, bueno, a quienes nos escuchan seguramente les interesa lo que nosotros decimos y nos creen, pero es una porción de votantes. Lo otro está dirigido de manera tal de que vaya a inocular dudas en aquellos votantes que de por sí no tienen definido el voto, y son muchos. Y son los que van a definir el proceso electoral que viene. Porque si uno suma los 37 puntos de Massa, olvídate de los porcentuales, los 9 millones y piquito de Massa, más los 7 millones de Milei, estás en menos de 2/3 de votantes. Mucho menos. De volumen de votantes, de padrón electoral. Sí. Entonces hay un universo ahí al que se está buscando convencer. Primero, de que vaya a votar. Y segundo, de que vaya a votar dirigido al candidato para el cual se está haciendo la campaña, que en este caso es Milei. En defensa propia, por varias razones. Porque la guita no te alcanza, porque no hay nafta, porque podemos ser Venezuela, o porque están haciendo fraude. No hay una sola voz de campaña, ni un solo elemento de campaña en estas campañas de nicho. Justamente, son de nicho. Entonces, si vos tenés tu vida resuelta y tal vez la economía no te preocupa tanto y tampoco sos muy sensible y no te preocupa lo que le pasa al de al lado. Qué cosa, qué persona rara. No te sorprendería que son muchos. No son tan exóticos. Bueno,
Hay gente a la que no le importa lo que le pasa al de al lado. Sí, ¿Vos conocés? No, me contaron. Sí. Bueno, Por eso digo que las cosas más efectivas, me parece, de la campaña le va a hacer son... una campaña específica por el lado del fraude. ¿Entendés? Claro. Lo buscan conectar por el lado de Bueno, te están ¿te tocando acordás el que culo? la campaña Que es algo de- muy importante para alguien que solo piensa en sí mismo. La campaña de ¿Se entiende Trump cuál es la lógica de la para campaña? liberar la venta de armas, que entre paréntesis, Milei sigue teniendo en su plataforma electoral la desregulación del sistema de venta de armas, por más que lo niegue, está ahí, tenés que entrar a internet. Cuando Trump lo hizo, había dividido en 6 tipos de votantes, y a uno le había puesto el arma para la casa, al otro le había puesto una foto de él defendiendo a su familia, a otro lo había puesto... Para cazar. Claro, de distintas formas, Claro. y te entraba según tus gustos. Claro. Y te vendía el producto que vos deseabas, marketing. Es eso. exactamente eso. Hoy, vos lo sabés bien, Roberto, pues estás muy atento a las modalidades de medición, de métricas, de contactar con lo que nosotros hacemos, que es periodismo, a distintos grupos posibles de audiencia. Bueno, lo mismo se hace en política. Claro. Y hay colectivos que pueden tener una propensión de base más cercana a un candidato o a otro, pero que todavía no han definido su elección, o que han quedado huérfanos de candidatos. Atención, porque sobre la orfandad de los candidatos, Ujú. o sobre ese público huérfano de candidatos, está trabajando muy intensamente esta campaña de nichos. Claro. Entonces vamos a ver, Nico decía, Claro. la campaña tradicional de Massa va a ir a Córdoba. Ya se ha trasladado varias veces al Norte Grande. Va a hacer giras por el conurbano. Campaña tradicional. Eso digo. Campaña Que tradicional. De un lado tenés No una se campaña olviden que tradicional. Milei ganó en lugares que no había visitado. Claro. Es igual muy efectiva la se está campaña no trabajando. tradicional. Hay un equipo de gente que vino de Brasil para trabajar en la Claro. campaña digital de Massa también. Pero me No- parece no que se le acá, está cuando descuidando. vos hablas de campaña no tradicional, quizás lo que habíamos visto antes es una campaña tradicional, pero en otras plataformas. Acá estamos hablando de directamente no hacen campaña los candidatos, los miembros de la campaña. Y eso me parece que puede llegar a ser mucho más efectivo. Estamos hablando de gente que se presenta como neutra, que se presenta como una organización, como una encuestadora. Estamos hablando de periodistas que le están haciendo la campaña. Claro, O sea, esta Bueno, campaña de periodistas haciendo fraude campaña empieza con un es algo periodista. tradicional ya a esta altura. No, pero lo que quiero decir es que me parece que puede en una elección, en un balotaje, en el que justamente está yendo al que no quiere votar, está yendo a convencer al que no quiere votar a ninguno de los dos, que vaya a convencerlo a alguien que se presenta como que no es parte de ninguna de las dos campañas, puede ser muy efectivo. Y en Claro. ese sentido yo sí veo que Bueno. Massa está yendo por una campaña más tradicional de movilización Un dato del adicional peronismo. en favor de la campaña de nichos de Massa. Y toca lo que comentabas recién. Massa fue al acto de la DAIA del martes Sí. y Milei no. En nichos, Cosa que nadie comentó. bueno, Claro. nosotros lo hemos comentado, pero digo, en nichos de votantes de la comunidad judía, la foto de las sillas vacías de Milei Ujú. en el acto de la DAIA llegaron al WhatsApp. Es decir, digo, en favor de la campaña de nicho de Massa. Ujú. No la puedo adjudicar directamente a que Sí. Massa agarró el WhatsApp y se puso a mandar la Sí. foto, pero sí que esa foto con un Milei ausente en el acto de la DAIA y Massa con el cartel reclamando por la liberación de los rehenes. de los rehenes, esa foto llegó a nichos de votantes de la comunidad judía. Después, obviamente, ese no es un solo elemento el que termina definiendo el comportamiento no. electoral, pero se va trabajando a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Puedo interrumpir un segundo? Me están confirmando que por estos minutos se oficializa la primera ruptura en la Libertad Avanza. Va a haber un senador nacional, 3 diputados nacionales y unos cuantos legisladores provinciales de distintas provincias que están por sacar un comunicado que va a decir nuestro límite es Macri y van a anunciar que dejan la fuerza por la cual fueron electos hace 10 días. O sea que una buena parte de Juntos por el Cambio, digamos, casi todos los radicales, la coalición cívica, el sector de Pichetto y una parte del PRO, se separa porque su límite es Milei y ahora empieza a avanzar en las tropas de Milei gente que se separa porque su límite es Macri. Sí, eso es la superestructura. Ujú. No siempre se correlaciona con los votos,
Pero a nivel superestructural se está achicando el espacio de Milei y de Macri. Digamos que como estaba alquilado. No tienen el estómago nuestro que somos de aceptar No, bueno, lo que pasa es que variedad. Ese espacio tenía Sapofagia, Él se vanagloria del libre pensamiento en sus filas. Bueno. Digamos que las múltiples formas de contratación que tuvo Milei a lo largo de esta campaña incluyó el cuentapropismo, ¿no? Claro. Bueno, el cuentapropismo incluye la posibilidad de que el dueño del kiosco se lo lleve a otro lado. Claro. Agarra el fondo de comercio y se lo lleva, y se lo lleva a otro lugar. ¿A dónde se lo va a llevar es la pregunta, no? Bueno, va a depender mucho de lo que pase el 19. Hay mucho legislador electo por la Libertad Avanza que está escuchando ofertas, naturalmente. Claro. Porque vos pusiste, no sé, yo no soy bueno haciendo inversiones, pero si vos pones $50.000, para ponerle una cifra, ¿no? En una banca. Y esa cifra, ponele que para un... Tan caros los muebles, ¿eh? Tan caro. No sé, para un intendente, para un gobernador, para un presidente, pueda ser el fiel de mayorías o minorías. Pasa en muchos municipios esto, que 2 o 3 legisladores te definen, por ejemplo, una destitución o no. Es una inversión de 50 que te puede dar múltiples. Y yo creo que, no sé, hay gente que está acostumbrada a invertir. Si pone 50, sabe que cuánto lo puede duplicar. Lo puede triplicar. ¿En 4 añitos? Por eso. La política también es eso, digamos, ¿no? Es ese espectáculo medio obsceno. Claro. No vamos a creer que la única obscenidad disponible en la política es la insaurralde. Hay otras obscenidades, digamos. El que se mete en ese terreno, nosotros somos... Sí, el Realpolitik sos vos, Moreno. Una excepción al Retiramos a nosotros. Yo no me meto en ese terreno. Massa de San Martín. No, pará. No me, Quiero después no puedo quiero dormir. Me da, Massa es tengo Elliot Ness. pesadillas. Para nosotros, Massa es Elliot Ness. Esa Massa es Elliot Ness. Tiene una similitud en el, ¿no? Tengo un videito de Elliot Ness. Yo no- Si quieren verlo. A mí no me gusta Nos mucho la de ponemos Buenos colorado Aires. ante tu Realpolitik nosotros. Pará, quiero decir una cosa, tema de Realpolitik. La campaña de Milei, de escribirla, no la hace exitosa. Aclaro esto a los amigos del chat de YouTube que son muy intensos y que suelen considerar que cuando uno describe las cosas, las está elogiando o valorizando positivamente. Pueden ser efectivas la campaña de Milei o no, la verdad que no lo sabemos. Pero bueno, advertimos. Lo que nosotros, de algún modo, estamos diciendo acá, ya retornando y poniéndome más serio, lo que vos decías al principio del pase, es, ojo, porque el partido no está terminado, lo está advirtiendo Cristina, que tiene experiencia en campañas y en política, lo está advirtiendo el propio candidato, que el domingo le dijo a los propios gobernadores que les había dicho que habían dormido una siesta, ojo con dormirse la siesta de vuelta, y lo están advirtiendo muchas bases militantes. Yo no estoy tan seguro que muchos dirigentes estén advirtiendo el riesgo, y algunos incluso no están tan insatisfechos con que exista ese riesgo. Es que en principio uno debe pensar que un gobernador o un intendente, que un gobernador o un intendente difícilmente ponga el mismo esfuerzo cuando se juega su sillón que cuando no se lo juega. Ellos ya fueron elegidos. ¿Sí? Eso puede pasar. Después, un caso, no sé, tomemos un radical. Uno dice, todos los radicales están contra Milei. ¿Seguro? El gobernador electo del Chaco está contra Milei, Valdés de Corrientes está contra Milei. ¿Qué les conviene más? ¿Que esté Milei o que esté Massa? Que Massa es un tiburón encima, ¿no? En la próxima elección tenés un candidato peronista ahí. Yo creo que Valdés hoy está de acuerdo cuentas. con todo aquello que le permita llegar a la presidencia del Comité Nacional a fin de año, y para eso debe correr de escena a Gerardo Morales. Entonces, todo lo que contribuya a ese objetivo, si contribuye Massa, bienvenido. No olvidemos que cada uno piensa en cada uno. Y también Por eso yo apelo a la militancia y no a la dirigencia. Y también digo, con tanto gobernador y gobernador electo pronunciándose, recordemos que cuando los gobernadores se quieren pronunciar, pero nada más,
tampoco tiene tanto efecto. No, por eso es importante. Tienen que hacer su trabajo. Por eso es importante los artistas. Yo suelo considerar a los artistas como personas con una antena muy especial para detectar el humor social. El máximo referente de eso es Charlie, ¿no? Que es la gran antena nacional. Claro. Es un tipo que ha anticipado o ha descrito procesos en curso cuando todos los demás estaban tratando de ver de qué se trataba. Bueno, que hayan salido casi 300 artistas. Advertir que en este proceso electoral lo que se juega es el riesgo Milei, y que además creo también salieron a ser intelectuales, ¿no? Alabarse, parametrizar los intelectuales que no pueden ser calificados de kirchneristas, han sido muy críticos del kirchnerismo, pero que están pidiendo el voto a masa. Hay una diferencia entre el abstencionismo y pedir el voto a masa. La diferencia es que una elección se gana con voto positivo. Claro. Esta elección, ¿no? Esta elección que viene, porque el voto en blanco es un voto nulo, es un voto negativo. Entonces, que los artistas y los intelectuales ya hagan a pedir, que no son kirchneristas, muchos de ellos, que salgan a pedir el voto positivo al candidato, es algo que hasta acá mucha dirigencia no ha hecho y mucha militancia corre el riesgo de dar por sentado. Corre el riesgo de dar por sentado que el voto contra Milei naturalmente es un voto positivo a masa. Claro. Sí, ese detalle que vos planteabas al principio es la clave de esta campaña, para mi modo de ver. Que fue un poco la crítica detrás del posicionamiento del partido de Miriam Bregman, ¿no? Que claramente había un guiño en el comunicado donde llamaba abiertamente a no votar por Milei y hablaba de que no le podían dar un aval a Massa, no es que llamaba a no votar por Massa, pero un poco lo que se vio en las críticas es que había un reclamo de que la situación ameritaba un posicionamiento más claro. Claro. Sí, una cosa sola sobre el pronunciamiento de los intelectuales, lo que deja también sentado, es algo que se habló mucho acá, es que la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo ha sido superada, al menos por ese grupo de intelectuales. Está Graciela Fernández Mejide, entre los que firman esa solicitud. Está Alabarse, está Beatriz Arlo, está Roberto Gargarella, tipos que... Antiperonistas. Insospechados. Han fustigado antikirchneristas, han fustigado el kirchnerismo. El kirchnerismo es peronismo, ¿no? Digamos, todo. Bueno, pero hay algunos que no son gorilas, digamos, en ese colectivo. Sí. Alabarse no es gorila y no es kirchnerista. No lo sé. No lo tengo conocido. Pero lo cierto y lo concreto es que esa falsa antinomia, los intelectuales dan un paso adelante y dicen, acá hay otra cosa. Eso es lo que vos decías recién, que hay cierta dirigencia que todavía no lo vio. Claro. Ya dejó atrás esa cuestión, un sector de los intelectuales que ha sido, te digo, un soporte bastante importante de las políticas que se aplicaron en los años anteriores al Frente de Todos. Para terminar, quiero decir unas palabras respecto a Milei y al derecho a la información. Todos hablamos del riesgo Milei, pero a mí me da la impresión de que en las notas que ha hecho él, por la forma en que se lo entrevista, no se pudo palpar exactamente cuál es el riesgo Milei. Milei tuvo una etapa en que todos lo llevaban a la televisión, a los medios, porque a los productores les medía, donde él decía bastantes cosas de las que después se desdijo. Se fue achicando, cada vez dio menos notas, hasta que ahora lo toma Macri y prácticamente no se lo entrega a nadie. En el Destape hemos hecho pedidos de notas a su jefe de prensa, a todo su equipo de prensa, a él directamente, y nos negó ese derecho. El Destape es el cuarto, quinto portal del país, según el mes. La FM es la cuarta que más se escucha y es la primera que más se escucha de las que hacen política. Las otras tienen música. Es la quinta AM. Además tenemos 214 repetidoras en todo el país. Nos escuchan por streaming, nos ven en televisión. Es decir, hay una enorme audiencia que tiene el derecho de escuchar, entrevistado por uno de los actores del Destape, qué tiene para decir Milei. Para mi gusto, y con todo el respeto a los colegas, no le han hecho las preguntas que desnudarían quién es Milei y qué haría. Por ejemplo, cuando él dice que va a hacer un recorte de 15 puntos del PBI, nadie le preguntó, pero Milei, el total del gasto nacional es de 24 puntos del PBI. ¿Usted quiere recortar 15 sobre 24? Ese es el 60% del gasto. Es decir, si usted asume, para bajar el 60% del gasto, tiene que eliminar todas las jubilaciones. Jubilación cero. O, si decide sacar todos los otros gastos, tiene que sacar todos los gastos en seguridad, en salud, en educación, todos los gastos de empleados públicos y el 20% de los jubilados.
Es decir, eso no se puede hacer. Nadie le preguntó cuando él dice, no, voy a sacar el gasto solamente de la política. Nadie le dijo, pero escúcheme, Milei, el gasto del total de la política es el 0,9 del PBI. Usted dice que va a bajar el 15. Es decir, si dejamos de pagarle sueldo al presidente, a los ministros, a los secretarios, a los subsecretarios, a todos los legisladores del Congreso, a todos los jueces, bajaríamos el gasto 0,9 y además de ahí en más seríamos una nobleza, porque solamente puede ser funcionario el tipo que puede vivir sin un sueldo, o sería una cleptocracia, sería el gobierno de los ladrones, porque iría a no cobrar sueldo, pero a robar. Es decir, hay un montón de cosas que Milei no respondió porque no se le repreguntan. Yo creo que a 2 semanas de que Milei pueda ser presidente, la población tiene el derecho a enterarse. Es factible que él descalifique este pedido porque hay algunos medios que son descalificados desde hace mucho tiempo por el Grupo Clarín. Yo te digo, además de que eso no corresponde, de que nosotros hemos hecho censo, ya lo conté muchas veces, el 40% de los consumidores del destape no son peronistas. Y aunque lo fueran, tienen el derecho a que el candidato a presidente, quedan solamente 2, responda, en este caso, mis preguntas. Le he enviado un mail para hacerlo formal, en donde le solicito una entrevista, le doy las razones y espero que me lo cuente. Estamos en un estadio entre el miedo y el odio o el enojo. ¿Tiene miedo Milei en dar una nota a alguien que le repregunte? ¿En dar una nota a un economista que entienda de lo que está hablando y lo cuestione? ¿Tiene el temple para no ponerse nervioso y gritarme y levantarse e irse? ¿Puede hacerlo? Porque si no puede hacerlo, él va a estar al frente del país. Al frente de tu seguridad, de tu salud, de tu educación, de tu vida cotidiana. ¿Puede demostrar Milei que es capaz de darme una nota a mí? Yo se lo reclamo. Espero la respuesta de Javier Milei. Muchas gracias. Bueno, terminamos el pase. ¿Está bien? Nos reencontramos luego. Seguramente nos va a contestar que sí. Sí, bueno, está. Sí, nos quedaremos a la espera. Hasta luego. Ya venimos. Un país unido por la radio.